Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en el universo de las noticias y el entretenimiento. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, nos embarcaremos en una exploración que fusiona la mística de la astrología con el brillo y el encanto de una de las figuras más aclamadas de la farándula turca, Can Yaman. Sí, han leído correctamente. Prepárense para un viaje fascinante porque hoy desentrañaremos las predicciones astrológicas que sugieren, con una fuerza inusual, que Can Yaman está destinado a convertirse en padre de una niña. ¿Será esta profecía una realidad? ¿Qué secretos revelan las estrellas sobre este posible futuro? Vamos a desmenuzarlo juntos, paso a paso, analizando cada detalle y cada posible interpretación. Pero antes de que nos lancemos de lleno a esta intrigante predicción que ha capturado la atención de miles, me gustaría extenderles, como es costumbre, una cordial invitación a que se suscriban a nuestro canal, si aún no lo han hecho. Activen la campanita mágica. Esa pequeña campana es la llave para no perderse ninguno de nuestros vídeos, repletos de noticias jugosas, análisis astrológicos reveladores, entrevistas exclusivas y mucho más. Su apoyo, su suscripción, sus likes y sus comentarios son el combustible que alimenta nuestra pasión por crear contenido de calidad, semana tras semana. Así que sin más preámbulos y con el entusiasmo a flor de piel, adentrémonos en la noticia que está haciendo temblar el mundo del espectáculo. El nombre de Can Yaman, como un faro en la noche, siempre atrae todas las miradas, siempre genera un torbellino de emociones y expectativas. Ya sea por el arrollador éxito de sus telenovelas, que han conquistado corazones en todo el mundo, por su carisma arrollador, que lo convierte en un imán para las multitudes, o por los entresijos de su vida personal, que siempre están bajo el microscopio de la prensa y los fans, este talentoso actor turco siempre, inevitablemente, se encuentra en el epicentro de la atención mediática. Y en esta ocasión, el foco de todas las miradas se dirige hacia una predicción audaz, una profecía que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y ha desatado una ola de especulaciones. Una reconocida astróloga, con un historial de aciertos notables, ha asegurado con una convicción inusual, que Can Yaman está destinado a ser padre de una niña. ¿Cuál es el origen de esta predicción que ha encendido la imaginación de tantos? ¿En qué se basa esta astróloga para hacer una afirmación tan contundente? Pues bien, la astróloga en cuestión, cuyo nombre por razones de ética profesional y respeto a su privacidad, mantendremos en el anonimato, ha fundamentado su análisis en un estudio minucioso y profundo de la carta astral de Can Yaman. La carta astral, para aquellos que aún no estén familiarizados con este fascinante concepto, es como una especie de mapa celestial, una instantánea del cielo en el preciso momento del nacimiento de una persona. Los astrólogos, con su conocimiento ancestral y su capacidad de interpretación, analizan la posición de los planetas, las casas astrológicas, esas divisiones imaginarias del cielo que representan diferentes áreas de la vida, y los aspectos y las relaciones angulares entre los planetas, para obtener información valiosa sobre la personalidad, las fortalezas, las debilidades, el destino y los posibles eventos futuros de un individuo. Es como leer un libro escrito en el lenguaje de las estrellas. Según esta astróloga, cuya reputación la precede, la carta astral de Can Yaman revela una influencia femenina particularmente fuerte, una energía que se manifiesta de manera especialmente intensa en lo que respecta a la paternidad. Ella afirma con una seguridad basada en años de experiencia, que la posición estratégica de ciertos planetas, como Venus, el planeta del amor, la belleza y la armonía, y la Luna, el planeta de las emociones, la intuición y la feminidad, en casas astrológicas que tradicionalmente se asocian con la familia y los hijos, indica una probabilidad extraordinariamente alta de que el actor tenga una hija en el futuro. Además, señala que la presencia de determinados aspectos astrológicos, esas conexiones energéticas entre los planetas, sugiere una conexión profunda y especial entre Can Yaman y su futura hija, una relación que estará impregnada de amor incondicional, complicidad, entendimiento mutuo y una armonía casi perfecta. Por supuesto, es fundamental recordar, para mantener una perspectiva equilibrada y evitar caer en interpretaciones dogmáticas, que la astrología no es una ciencia exacta en el sentido estricto de la palabra. Las predicciones astrológicas son interpretaciones basadas en patrones, simbolismos y arquetipos, y por lo tanto, no deben tomarse como verdades absolutas e inmutables. Son, más bien, tendencias, probabilidades y potenciales que pueden manifestarse de diferentes maneras, dependiendo de las decisiones y las acciones del individuo.
Sin embargo, a pesar de estas limitaciones inherentes, muchas personas creen firmemente en la influencia sutil pero poderosa de los astros en sus vidas, y encuentran en la astrología una herramienta valiosa para comprenderse a sí mismas, para tomar decisiones más informadas y para anticipar posibles eventos futuros, preparándose así para afrontarlos de la mejor manera posible. Pero ¿cómo ha reaccionado el propio Can Yaman ante esta predicción que lo coloca en el camino de la paternidad? ¿Ha emitido alguna declaración al respecto? Hasta el momento el actor ha optado por mantener un silencio absoluto, sin hacer ninguna declaración pública sobre el tema. Es bien sabido que Can Yaman es una persona bastante reservada en lo que concierne a su vida personal, especialmente en lo que se refiere a sus relaciones amorosas y sus planes futuros. Por lo tanto, no resulta sorprendente que haya optado por el silencio y la discreción ante esta noticia que ha generado tanta expectación. Sin embargo, a pesar de su silencio, las redes sociales se han inundado de comentarios, especulaciones, debates y expresiones de emoción por parte de sus fans y seguidores, quienes se dividen entre aquellos que creen fervientemente en la veracidad de la predicción y aquellos que la toman con más escepticismo. Algunos fans incluso han comenzado a imaginar cómo sería Can Yaman como padre, proyectando en él todas las cualidades que admiran de su personalidad, su sensibilidad, su empatía, su carisma arrollador y su gran corazón. Muchos creen que sería un padre amoroso, dedicado y presente, capaz de transmitir a su hija valores importantes como la honestidad, la perseverancia, el respeto por los demás y la pasión por la vida. Pero, ¿qué hay de la vida amorosa de Can Yaman? ¿Quién es la candidata a ocupar el rol de madre de esta niña predestinada? Actualmente el actor se encuentra soltero, al menos públicamente y según la información disponible en los medios de comunicación. Tras su mediática y comentada ruptura con la periodista deportiva italiana Diletta Leotta, no se le ha conocido ninguna relación seria y estable. Sin embargo, como suele suceder con las celebridades de su calibre, los rumores sobre posibles romances, fugaces o duraderos, siempre están presentes, alimentando la curiosidad de los fans y la imaginación de la prensa rosa. La pregunta que resuena en el aire es, ¿quién será la afortunada que conquiste el corazón del galán turco y se convierta en la madre de su hija, según la predicción astrológica? Es importante destacar, para evitar malentendidos y falsas expectativas, que la astrología no predice con exactitud quién será la madre de la hija de Can Yaman. Se centra únicamente en la posibilidad de que el actor tenga una hija, basándose en la interpretación de su carta astral. No ofrece detalles sobre la identidad de su futura pareja, ni sobre las circunstancias en las que se producirá el encuentro. Por lo tanto, la identidad de la futura madre, al menos por ahora, sigue siendo un misterio envuelto en un aura de especulación. Más allá de la precisión o no de la predicción astrológica, es innegable que Can Yaman posee un gran potencial para ser un padre maravilloso, un guía sabio y amoroso para su hija. Ha demostrado en numerosas ocasiones, a través de sus acciones y sus palabras, su cariño y respeto por los niños, y su personalidad carismática, su sentido del humor contagioso y su espíritu generoso lo convierten en una persona muy atractiva para los más pequeños. Recordemos, por ejemplo, su valioso trabajo con organizaciones benéficas que se dedican a ayudar a niños necesitados. Can Yaman ha participado activamente en campañas de recaudación de fondos, ha visitado hospitales y orfanatos, y ha dedicado su tiempo y su energía a llevar alegría, esperanza y consuelo a niños que enfrentan situaciones difíciles. Estas acciones, que hablan más fuerte que las palabras, demuestran su compromiso genuino con la infancia y su profundo deseo de hacer del mundo un lugar mejor para los más pequeños, ofreciéndoles oportunidades y un futuro más prometedor. Además, en sus redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional, Can Yaman suele publicar fotos y vídeos en compañía de niños, mostrando su lado más tierno, cercano y auténtico. Se puede apreciar cómo disfruta jugando con ellos, contándoles historias, haciéndolos reír y compartiendo momentos de alegría y diversión. Estas imágenes, que irradian calidez y afecto, revelan una faceta de su personalidad que lo hace aún más adorable y que refuerza la idea de que sería un padre excepcional, capaz de crear un vínculo fuerte y duradero con su hija. En definitiva, la predicción astrológica que asegura que Can Yaman está destinado a ser padre de una niña ha generado una gran expectación y ha despertado la curiosidad de sus fans en todas partes del mundo. Si bien es importante tomar estas predicciones con precaución, sin caer en la superstición ni en el fanatismo, no podemos negar que la posibilidad de que Can Yaman se convierta en padre es algo que emociona a muchos de sus seguidores, quienes ven en él un modelo a seguir y una fuente de inspiración. Solo el tiempo, ese juez implacable e imparcial,
dirá si la predicción de la astróloga se cumple o si queda simplemente como una curiosidad astrológica. Mientras tanto podemos seguir disfrutando del talento y el carisma de Can Yaman en sus proyectos profesionales, tanto en la televisión como en el cine, y mantener la esperanza de que algún día lo veamos convertirse en padre de una hermosa niña, tal como lo han predicho las estrellas, uniendo así el destino y la fama en una historia de amor y paternidad. Así que ahora les toca a ustedes. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que la predicción astrológica se hará realidad? ¿Les gustaría ver a Can Yaman convertido en padre? Los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo en la sección designada. Me encanta leer sus opiniones, conocer sus puntos de vista y saber lo que piensan sobre este tema tan fascinante. Recuerden que este es un espacio para compartir ideas, debatir de manera respetuosa y construir un diálogo enriquecedor. En resumen, en el vídeo de hoy hemos explorado la intrigante predicción astrológica que asegura que Can Yaman está destinado a ser padre de una niña. Hemos analizado los argumentos de la astróloga que hizo la predicción, hemos examinado la reacción de los fans y hemos reflexionado sobre el potencial de Can Yaman para ser un padre maravilloso, basándonos en sus acciones y en su personalidad. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme un día más en este viaje de descubrimiento, entretenimiento y reflexión. Recuerden que su apoyo, su suscripción y sus comentarios son fundamentales para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes, semana tras semana. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver y a escuchar lo que tengo que compartir. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan sobre la predicción y sobre Can Yaman. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, para que más personas puedan unirse a esta conversación, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Adiós.